¿Qué tal? Buenos días para todos. Vamos a hablar, en principio, de la importancia de los medios de comunicación en los cuidados paliativos, un tema muy importante en la actualidad. Soy Darío Niewiadomski, hace 10 años que soy médico oncólogo clínico, trabajo en el Instituto Henry Moore, también en Louis Pasteur, y hace un tiempo que estoy realizando un proyecto personal de oncología esperanzadora. Quiero agradecer a los directivos de la Sociedad Argentina de Cuidados Paliativos, al doctor Jorge Duraume, al auditorio en general, a la UCA. Es un enorme placer estar acá presente. Voy a empezar con esto, lepra. Durante mucho tiempo a la gente leprosa se los mantenía al margen, se los excluía, se los estigmatizaba, se los alejaba. Hoy en día también, obviamente en mucho menor cantidad porque es menos frecuente, a un paciente leproso se los excluye. Voy a trazar un paralelismo, además de la lepra, del HIV, del cáncer. Pacientes con HIV en los años 90 era un punto oscuro, eran pacientes que estaban excluidos, no se podía hablar. De ese tema no se podía hablar. Paciente con HIV tenía que estar excluido. Durante 10 años se estuvo lidiando con este tema. Respecto a los medios de comunicación, también fue un tema como tabú en algún punto. Si nosotros vemos, hay muchos actores conocidos, famosos, que tuvieron la enfermedad, que la padecieron. Y lo más importante es que era la primera causa de muerte en los años 90 en cierta población. Y gracias a los anticuerpos, a la terapia antirretroviral, se cronificó la enfermedad. Hoy un paciente con HIV, con esta enfermedad, vive mucho tiempo, se cronificó, como la lepra también, como un montón de enfermedades infecciosas. Y la idea es cronificar el cáncer también. ¿Por qué la gente le tiene miedo al cáncer? ¿Por qué la gente habla de una larga, penosa, cruel enfermedad? Antes se conocía como la papa. Nunca se llamaba cáncer. ¿Por qué se le tiene miedo a esa palabra? Miren, siguiendo con el HIV en los 90, miren la curva, cómo fue exponencial durante esa década. Hoy, más o menos para el 2010, 34 millones de personas tienen HIV. Obviamente la tasa de mortalidad bajó, la tasa de incidencia también bajó. ¿Por qué? Porque hoy en día se tiene mucho más conocimiento, se controla mucho más la enfermedad, la gente se cuida más. Entonces, este pico que vemos para más o menos 1990 al 2000, baja, ¿sí? SIDA, HIV, el monstruo. Es como hoy el cáncer. Hoy la gente tiene mucho miedo. ¿Y a qué podemos asociar el cáncer? Miren, radioterapia, rayos, miedo, cirugía, tumor, muerte, dolor, morfina. ¿Va a ser curable? ¿Por qué me toca a mí? Efectos secundarios, oncólogo, ¿cuánto tiempo? Sufrimiento. Son todas palabras que se asocian al cáncer. La gente tiene miedo a esto. Entonces, cuando la gente tiene miedo, se aleja o lo niega. No hay nada peor que alejarse o negarlo. Estuve leyendo un libro de Irving Yalom, Mirar al Sol. Es uno de los libros más importantes que leí junto a El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, en donde habla de la superación del miedo a la muerte.
Y nombra algunas cosas, ¿no? Habitualmente la comunidad cercana al paciente oncológico suele alejarse del paciente. Vemos amigos que no saben cómo reaccionar, tienen miedo a no saber qué decir o cómo actuar frente al paciente, y se alejan. Y hablan con el hermano o hablan con el esposo o algún allegado del paciente y le pregunta cómo está. Es una manera de estar, pero por ahí el paciente necesita otra cosa, el paciente necesita contacto, el paciente necesita no ser excluido. El temor a la muerte, o sea, muchas personas se alejan porque se ven reflejados en esa persona, en ese paciente que está por fallecer. Entonces se alejan porque se ven reflejados ante su propia muerte. Y también muchas veces las personas tienen recuerdos traumáticos vividos en su historia personal y familiar y prefieren alejarse, prefieren estar más lejos. Entonces yo por lo general ante un paciente cuando viene al consultorio y tiene un estadio 4 y veo que la enfermedad está avanzando rápidamente y a la consulta vienen 3 hijos, la esposa, trato de explicarle a todos ellos que se tienen que dividir las tareas, que si bien uno puede ser afín para estar con ese paciente y tomarle la mano y cambiarle el pañal y estar al lado y sostenerlo, quizá otro hijo no tiene esas características. Entonces, que él se ocupe de las tareas administrativas, de los bienes si es que tienes bienes, de hacer las compras al supermercado, cualquier cosa como para sacarle el trabajo al padeciente, ¿no? Desinformación. Voy a hablar mucho de esto, porque tiene que ver con los medios de comunicación. La desinformación de la población lleva al no consultar al médico. Por consecuente, a mayor tasas de incidencia de la enfermedad, no solo de cáncer, sino que de otras patologías. En resumen, al temor. La gente va a tener miedo, pero porque está desinformada, porque no consultan al médico, porque no se controlan, por esto, por temor. Y eso, en definitiva, es peor, porque aumenta la incidencia de esta patología. El cáncer es la segunda causa médica de muerte en el mundo. En los medios de comunicación siguen hablando de la larga, penosa, cruel, triste, solitaria enfermedad. No puedo entender cómo en una sociedad que estamos tendiendo a tecnificarnos cada vez más, que la cirugía cruenta pasó a ser cirugía mínimamente invasiva a través de robots, que hoy contamos con diagnósticos a través de PET de última generación, contamos con tratamientos de radioterapia que superan ampliamente las técnicas que se usaban antes con la bomba de cobalto en 1960 en el Curie. Hoy en día hay nuevos tratamientos de terapia radiante. También tratamientos de quimioterapia, se suman los anticuerpos monoclonales, se suman la inmunoterapia. No puedo entender cómo en otros aspectos somos anacrónicos, somos retrógrados con respecto a este tema, a no encarar la enfermedad. Los medios de comunicación son claves en la lucha contra el cáncer, ¿sí? Son claves. Es el cuarto poder, después del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y seguramente en un ratito Lorena les va a comentar un poco más sobre esto. Otro tema, morfina. Morfina y sus mitos. La morfina, no quiero explayarme mucho ni extenderme mucho con respecto a esto porque seguramente habrán hablado, pero la gente está desinformada. Seguimos con el tema de la desinformación. Las personas en general, en el común de la población piensan, uy, morfina es igual a muerte, uy, no hay nada más después. ¿Qué pasa con el tema de la dosis? Si sube mucho la dosis. Y esto es todo por desinformación.
con respecto a, bueno, la antítesis a lo mío, ¿no? Oncología desesperanzadora. Un paciente en cuidados paliativos tiene que buscar las herramientas dentro de lo que sea posible para no pensar en la enfermedad todo el tiempo, no verse solo, desesperado. Hay que darle posibilidades a los pacientes. Todos sabemos que vamos a morir. Todos, ¿sí? El punto es cómo. Siempre teniendo una buena calidad de vida. Yo propongo eso, tener una buena calidad de vida. Cuando entra el paciente al consultorio, le explico que no me importa cuando me pregunta cuánto tiempo. Obviamente yo no soy el dueño de la verdad, no le puedo decir cuánto tiempo vas a vivir. Pero sí le puedo decir que todos nacemos y todos morimos. El punto es cómo llegamos hasta ahí. No me importa que viva un día, una semana, un mes, un año, 5, 10 años u 80 años. ¿Tiene sentido vivir 80 años con una mala calidad de vida, con dolor? Lo que propongo es oncología esperanzadora. Esto estuvo dando vuelta dentro de mi cabeza durante mucho tiempo, desde que me recibí prácticamente de oncólogo. Darle esperanza a la gente a salir del túnel, a que la salida sea cada vez más cercana, mirar para adelante, darle esperanzas, ¿sí? A la gente, a los pacientes, a la población. Y lo hago muy inclusivo. Trato de ser muy inclusivo y hablo mucho del tratamiento multidisciplinario. Yo siendo oncólogo, no tengo que tratar al paciente en el consultorio desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista psicológico. Yo no puedo todo. Tengo que refugiarme en otras personas, en otros profesionales de la salud, en un psicólogo, en un nutricionista y no se ve bien, en un oncólogo, en un kinesiólogo, eventualmente en un cirujano, enfermeros, cuidados paliativos, tratamiento complementario. Para los oncólogos muchas veces es un tema tabú el tratamiento complementario. ¿Por qué? Con eso también alejamos a los pacientes, diciéndole no podés hacer este tratamiento. No, al contrario, veamos la forma de encarar las dos cosas. Si el paciente tiene posibilidad curativa, tratemos de ser más amplios, no ser cerrados. Obviamente acá estamos en charlas de cuidados paliativos, en pacientes que no tienen posibilidad curativa. Yo en el consultorio, cuando entra el paciente por primera vez, lo divido en dos grandes grupos. ¿Tenés posibilidad curativa hoy o no tenés posibilidad curativa? ¿Me puedo encarnizar terapéuticamente con un paciente que no tiene chance curativa? Evidentemente no. Entonces, el paciente en tratamiento paliativo hay que darle otras herramientas. Obviamente, yo hablo del tratamiento médico y psicológico, hablemos de arte terapia, de musicoterapia, cineterapia, talleres literarios. Podrá resultar loco, pero hay veces que los animales y las mascotas son una herramienta importante. Trabajos en huertas, tratamientos complementarios. Un paciente, un oncólogo, su médico de referencia, le tiene que dar estas herramientas o se lo tiene que plantear. ¿No te gusta nada de todo esto y solamente podés estar sentado frente a tu escritorio o en la cama? Trata de leer, arma un rompecabezas. Hace algo para dispersar la mente y no pensar todo el tiempo en la enfermedad. Diferentes opciones terapéuticas. Bueno, lo que venía hablando antes, ¿no? Arteterapia, musicoterapia, cineterapia, talleres literarios. Esto distrae mucho a los pacientes. Y yo muchas veces recomiendo, bueno, ahí están los animales, recomiendo El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es el padre de la logoterapia. Ahora voy a hablar un poco de él. Bueno, obviamente el tratamiento médico y psicológico, esto es algo muy importante, pero es por eso que tenemos que estar informados.
Los medios de comunicación tienen que hacer hincapié en el cáncer. Obviamente están los tratamientos alternativos, los tratamientos complementarios, porque forma parte de uno. La intención de mi página y del proyecto es la de poder ser más inclusivo, ¿sí? Para conectarnos con el paciente, con los familiares, con los allegados, con los distintos profesionales de la salud, gente interesada en el tema, para poder ayudar a la gente que está en lugares lejanos con respecto a centros de zonas urbanas, zonas centrales, para poder interconectarse. También sirve para generar un espacio de consulta, de información seria y actualizada sobre el cáncer. Hacemos hincapié en la realización de charlas de prevención. Esto es fundamental. Tenemos que, así como en los medios está el doctor Rossetti, el doctor Manes, me parece bien que haya gente que hable de estos temas, que hable del tema de salud. Se habla de tanto de política y de otras cosas, y después pretendemos que la gente no mire Showmatch. Mira Showmatch porque quiere distraerse. Bueno, él. Cuando leí el libro, la verdad es que lloraba. Él fue el padre de la logoterapia. ¿Por qué es importante la logoterapia? Miren, él nació en 1905 en Viena. Fue neurólogo y psiquiatra. Fue fundador de la logoterapia. Él, entre 1940 y 1942, fue jefe del departamento de neurología del hospital en Viena, de un hospital Rothschild. Y entre 1942 y 1945 sobrevivió en los campos de concentración. ¿Y qué hacía él dentro de los campos de concentración? Dentro de esos lugares él determinaba y estudiaba por qué pacientes, por qué personas se suicidaban contra los cercos eléctricos y por qué otras personas no. ¿Por qué no adoptaban todos las mismas conductas? Entonces empezó a ver que la gente tenía sentido de la vida, estaba en busca del sentido de su vida. Esperaban a ver a los familiares, quizás sus hijos, esperaban algo, esperaban transmitir, como Ana Frank. Ayer fui justo a una obra de Ana Frank y ella quería transmitir. Terminó sobreviviendo el padre, ella no, pero expresó en ese libro todo lo que vivió. A partir de esa experiencia, de esa experiencia en el campo de concentración, él escribe este libro. Después se entera que la mujer con la cual se había casado poquito tiempo antes que lo arrestaran, la mataron estando embarazada. Y en el libro van a ver que se lo dedica a su posible hijo varón o mujer, le pone los dos nombres, se enteró que los padres habían fallecido y se termina casando nuevamente con una enfermera porque después de ser liberado ocupó el cargo como jefe de servicio. Murió en septiembre de 1997. Bueno, las conclusiones, para no aburrirlos. Los medios de comunicación deben emitir de manera responsable y apegada los principios éticos fundamentales, los contenidos relacionados con enfermedades que hoy constituyen un problema de salud pública. Sin lugar a dudas, el cáncer es un problema de salud pública. De modo que se puede utilizar esta plataforma y el tiempo que hoy se destina a cubrir estas teorías en educar a la población sobre prevención, detección precoz, concientización sobre esta enfermedad, también sobre la vivencia emocional de las personas con cáncer y sus familias. Muchas gracias.